¿Y si tuviéramos que elegir entre alimentarnos o ser felices? A un sabio le dijeron una vez que por qué iba comprando todos los días arroz y también flores. Él respondía que compraba el arroz para vivir y las flores para tener un porqué. Pues esto es algo que nos pasa también cuando elegimos nuestra opción laboral, cuando elegimos un trabajo o cuando elegimos una opción de emprendimiento. Cada uno podemos elegir el conseguir nuestro arroz, nuestro mantenimiento en cualquiera de los trabajos que podemos hacer, pero no todos los trabajos que podemos hacer nos traen el porqué, nos traen esas flores que decía este sabio. Y todos tenemos que buscarlo, podemos hacerlo. Yo he encontrado tanto una cosa como la otra en el emprendimiento de medio ambiente, trabajando por el planeta, por su sostenibilidad y también por el de las personas. Y quiero contaros qué hago, quiero contaros cómo lo hago y cómo he llegado a hacerlo, y también contaros por qué lo hago, qué me motiva para que podáis valorar el emprendimiento en medio ambiente y trabajar, quizá, por la sostenibilidad del planeta y de las personas. ¿Qué hago? Pues cuando mando un correo, la firma, lo que pone es Pablo Lavajos, consultor en sostenibilidad, comunicación y educación ambiental. También habla de formación, de gestión de proyectos. Trabajo ayudando especialmente a distintas administraciones en términos de sostenibilidad. Sobre todo trabajo para la Junta de Castilla y León, para la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, pero también para la Consejería de Educación y en ocasiones para la Consejería de Agricultura. También trabajo para otras administraciones locales, para ayuntamientos, que tienen grandes competencias en materia de sostenibilidad en las que puedo ayudarles en gran medida. También para entes públicos, fundaciones como la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León o entidades públicas como universidades, tales como la Universidad de Salamanca. También trabajo para distintas organizaciones privadas, como organizaciones no gubernamentales o incluso algunas empresas. Pero lo que más me interesa es contaros qué es lo que hago, cómo les ayudo a estas entidades, a estas administraciones. Les ayudo, por ejemplo, trabajando en facilitación de procesos participativos. Con la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural tengo un proyecto en el que acompaño en un proceso participativo en la renaturalización de patios escolares, un proyecto de adaptación al cambio climático con fondos europeos. Mi trabajo ahí es el de acompañar a 65 centros educativos en la construcción de una forma de compartir experiencias educativas, experiencias de educación en esos entornos exteriores, en educación al aire libre, en esos patios renaturalizados. También trabajo acompañando en el asesoramiento a estas administraciones o, por ejemplo, también con centros educativos en torno al sello ambiental Centro Educativo Sostenible, un sello que creó la Junta de Castilla y León hace algo más de 5 años y en el que mi trabajo consiste en un programa de acompañamiento a los centros escolares, en el que, teniendo sesiones individualizadas conmigo, con el equipo motor, el equipo coordinador de sostenibilidad, trabajamos en las formas de mejorar sus programas de educación ambiental o de gestión ambiental. En ese programa trabajamos también a nivel formativo y en esos asesoramientos individualizados, pero también colectivos, facilitando procesos de sesiones conjuntas con estos centros. Ahora mismo hay 93 centros en Castilla y León, a los que acompaño y dinamizo en esas sesiones conjuntas para compartir experiencias y mejorar la forma en la que educan en términos de sostenibilidad. Ahora mismo estamos trabajando en la incorporación de esta red, del sello ambiental Centro Educativo Sostenible, en otra red nacional que se llama ESENRED. Mi proceso aquí es acompañar a los docentes en el simposio de docentes de ESENRED que tendremos próximamente en el Centro Nacional de Educación Ambiental, en el que compartiremos experiencias no solo a nivel de Castilla y León, sino también con todas las redes de toda España, de todo el territorio. A nivel de acompañamiento, de asesoramiento y mezclándose también con las formaciones, tengo otro proyecto con la Junta de Castilla y León que se llama la Escuela de Alcaldes. La Escuela de Alcaldes es una iniciativa que lleva algo más de 15 años funcionando, del Foro Fuentes Claras por la Sostenibilidad en Municipios Pequeños, y lo que hacemos son
jornadas en aquellos municipios cuyos proyectos han sido premiados en este Foro Fuentes Claras, en estos premios a la sostenibilidad, y mi papel ahí es darles píldoras formativas sobre cómo pueden mejorar la sostenibilidad en estos municipios, desde el punto de vista ambiental, pero también social y económico, esas tres patas tan importantes en la sostenibilidad. En este proyecto realizamos, como os decía, formaciones, pero también dinamizaciones para que estos técnicos locales, estos alcaldes, puedan compartir esos proyectos y sigan mejorando. Otros proyectos de los que podemos hablar en términos de formación son los que realizo para los Centros de Formación e Innovación Educativa de Castilla y León, pertenecientes a la Consejería de Educación, o el Centro de Recursos y Formación en Tecnologías de la Innovación y de la Información y la Comunicación de Castilla y León, en el que tengo un curso de reconexión con la naturaleza, recursos y herramientas de educación ambiental. Un curso salido a raíz del confinamiento para darle herramientas a los docentes para trabajar en educación al aire libre y conseguir una mejor adaptación en esta vuelta a las aulas, que ahora mismo ya ha conseguido una consecuencia, un corolario fundamental, que es el de la implementación de la educación ambiental en centros educativos que originalmente pues, no se habían planteado una educación al aire libre tan profusa como la que hoy día están haciendo. Y por último, formaciones también pues, para la Universidad de Salamanca, con un curso que tenemos próximamente para educadores ambientales y también puntualmente para el Ministerio, en colaboración con la Universidad de Educación a Distancia y el INTEF. Por último, podemos hablar de proyectos concretos que realizó para ayuntamientos, unos proyectos que en muchas ocasiones hablan de la interpretación del patrimonio natural, de cómo poner en valor los recursos naturales de un municipio. Una de las fórmulas más habituales es el diseño de rutas interpretativas, de cartelería en la que poner en valor a través de un itinerario esos tesoros naturales que podemos tener en los distintos municipios. A nivel de interpretación puedo ayudar también y ayudo a distintas administraciones u organizaciones en la gestión o el diseño de exposiciones ambientales, como por ejemplo una exposición que estuvimos haciendo sobre los incendios forestales en el PRAE, en el complejo de propuestas ambientales educativas que existe en Valladolid. Estas son algunas de las cosas que hago en ese emprendimiento en medio ambiente. ¿Cómo he llegado a hacer lo que hago? Bueno, puedo comenzar por los estudios, ¿no? Yo estudié Ingeniería Técnica Agrícola y después me licencié en Ciencias Ambientales. Pero un título no te hace emprendedor. Un emprendedor es una persona que aplica conocimientos, desde luego hay que tenerlos. Y estos estudios te avalan y te aportan una buena base de conocimientos. Pero un emprendedor es una persona que aplica esos conocimientos y organiza, además de los conocimientos, los medios y a veces también las personas para resolver un problema que alguien tiene o que tenemos todos y por el que alguien te paga, tienes un cliente que te paga para resolver ese problema. Entonces necesitamos no solo los conocimientos que nos da una carrera, los cuales son imprescindibles, sino también llenar nuestra mochila de capacidades para resolver esos problemas, de formas de aplicarlo, eso que llaman los ingleses el know-how, el saber cómo hacerlo. Necesitamos conocer un poco a veces el mundillo en el que queremos emprender o en el que queremos trabajar. ¿Y por qué alguien puede pagarte, puede contratarte? ¿Cómo se consigue un cliente en todos los tipos de emprendimiento, pero en particular en el emprendimiento en medio ambiente? Pues necesitamos que nos avale, desde luego, nuestro conocimiento, pero también que tengamos cierta credibilidad de que podemos resolver ese problema. ¿Cómo conseguimos esa credibilidad? ¿Cómo podemos convencer a alguien de que podemos resolver el problema que tienen por delante? Para meternos en proyectos como los que os he contado hace un momentito. Pues esa credibilidad se forja a base de experiencia, pero la experiencia no siempre se obtiene en el ámbito laboral, no siempre es experiencia con una relación laboral con una empresa o con una administración. Podemos conseguirla de muy distintas maneras. Y lo que es muy importante también
es hacer una red de contactos. Esa red de contactos también va a ser una parte de la que nos avale en términos de credibilidad, pero también la que nos avale pues para saber y poder comunicar a esos clientes potenciales qué es lo que hemos hecho hasta el momento, qué es lo que hemos hecho ya. Cuando alguien necesita resolver un problema, no siempre consulta cuál es nuestro potencial, que eso lo da muchas veces nuestro conocimiento, sino cuál es nuestro pasado, qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, pues esa credibilidad se forja a veces desde un punto de vista laboral, pero también a veces desde unos puntos de vista muy diferentes, ¿no? Lo que podamos haber hecho en el tejido asociativo, incluso en experiencias no remuneradas. Por contaros de forma resumida cuál es el bagaje que me hace llegar a este emprendimiento en medio ambiente, trabajando por el planeta y por las personas, contaros brevemente que en experiencia he trabajado mucho en educación ambiental, comenzando desde el mero monitor, pero continuando después hacia el diseño de esas actividades o esos programas de educación ambiental y, por último, hacia la consultoría en esa educación ambiental, siendo capaz de formar o incluso diseñar o incluso siendo consultado como experto en las estrategias regionales de educación ambiental. Pero eso se empieza desde, como os digo, de muy diferentes formas. Por otro lado, también tengo otras experiencias como docente, formando en educación ambiental, pero también formando en materia de medio ambiente y otras materias, en la educación pública, pero también en la formación para desempleados o en la formación en especialización para trabajadores y personal de la administración. También como técnico de medio ambiente e ingeniero técnico agrícola. He trabajado haciendo diseño de espacios verdes, esa renaturalización de las ciudades, de los pueblos, de los municipios, de los entornos urbanos, muchas veces de forma simultánea a las formaciones en esos programas que son mixtos, en formación y en empleo. Pero también he trabajado en el emprendimiento y puedo decir que eso es una experiencia también. No siempre tienes por qué emprender en un solo ámbito. El hecho de haber tenido una iniciativa en otros ámbitos, tengo experiencia también en otros ámbitos como el teatro o incluso la técnica en iluminación, sonido o la fotografía. Pero todo eso te aporta un bagaje de por dónde moverte. Y hay varias estrategias, y esto es algo que quería comunicaros. No siempre nos sentimos capacitados para resolver los problemas que vemos que hay que resolver en el emprendimiento. Y lo que nos hace capaces de hacerlo es haber tenido cierta experiencia y no siempre, como os digo, la estrategia para obtener esa experiencia es la estrategia laboral, la estrategia de encontrar un puesto de trabajo, acumular experiencia y luego lanzarme a emprender en ese ámbito. A veces puedo presentar mis propios proyectos y presentarlos a convocatorias y a lo mejor hacer no solo autocandidaturas en ese trabajo, sino autocandidaturas en los proyectos que me pueden generar ese trabajo desde distintas entidades, incluso entidades que pueda haber creado yo. Se puede emprender de muchas y diferentes maneras, y en concreto en el ámbito del medio ambiente y trabajando en lo social y lo cultural, trabajando por el planeta y por las personas, podemos trabajar desde el tercer sector. Podemos trabajar desde fundaciones, podemos trabajar desde asociaciones, y todo eso son tejidos que son muy abiertos a que les presentemos nuestras propuestas. Podemos presentar esos proyectos a convocatorias abiertas para distintas fórmulas de financiación, incluso aunque no las tengan abiertas en estas fundaciones o en estas asociaciones. Y aún hay otra vía más en las que podéis comenzar. Podéis crear una de esas fundaciones o una de esas asociaciones en las que podéis empezar no solo a presentaros a distintas convocatorias, sino a crear vuestros propios proyectos, como fórmulas de ensayo, de acumular experiencias. A veces se convertirán en vuestros proyectos de emprendimiento y otras veces solo serán experiencias que os avalen, que os den credibilidad para iniciar y lanzar vuestros procesos de emprendimiento en materia de medio ambiente. Las fórmulas son muy diferentes y os invito a que exploréis diferentes vías, a que generéis esas experiencias de muy diferentes formas, a que trabajéis en las diferentes fórmulas que hay, todo lo que hay por hacer en medio ambiente, en lo social y lo cultural, para generar esa credibilidad que os haga capaces de resolver problemas, capaces de aplicar ese conocimiento, capaces, por tanto, de que alguien os pague y, por lo tanto, de que tengáis un emprendimiento sostenible, no solo en lo ambiental, sino también en lo económico.
¿Por qué lo hago? Pues en primer lugar por el medio ambiente, cómo no. Vivimos un momento extraordinario. Afrontamos desde luego retos formidables a nivel local, pero también a nivel global en cuanto al medio ambiente. No hay más que nombrar el cambio climático, la transición energética que se nos plantea por delante u otros retos formidables, como digo, que tenemos por delante. Pero es la primera vez en la historia que sabemos qué ocurre y qué deberíamos hacer. Pero además también es la primera vez en la historia en la que existe una voluntad global, no digo que sea fácil, pero sí que existe una voluntad global para afrontar esos retos. Y que nos hemos plantado una serie de objetivos. Seguro que os serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, pues eso supone que tenemos unos objetivos globales, que muchos de ellos están relacionados con ese medio ambiente. Y una de las cosas que me motiva es que hay mucho por hacer, que podemos hacerlo y que gracias a habernos planteado estos objetivos de desarrollo sostenible, tenemos recursos y por lo tanto también recursos económicos dispuestos para alcanzar estos objetivos. Y por eso hay una oportunidad para el emprendimiento en medio ambiente. Podemos actuar en muchos ámbitos, hay mucho por hacer. Por ejemplo, en términos de biodiversidad. Os hablaba antes de esas rutas interpretativas. Os pongo el ejemplo de una de ellas, la ruta de los tesoros naturales de Miranda de Azán, un municipio de Salamanca, en el que instalé unos hoteles de polinizadores, unos hoteles de insectos en esa ruta. Es una satisfacción ver que están funcionando, que son colonizados por esos insectos, que además fue acompañado de una gestión de la vegetación de esa zona que hizo que se respetaran algunas áreas a que terminaban el ciclo de vida la vegetación del lugar y ver cómo plantas como el gordolobo, Verbascum pulverulentum, que son abordados por los polinizadores, y cuando ves eso estás seguro de que los huertos que hay alrededor habrán sido polinizados y que ese año la cosecha de calabacines, de calabazas, de pepinos, todas estas cucurbitáceas, pues está asegurada gracias, como digo, a este tipo de medidas de protección de la biodiversidad, en este caso para un ayuntamiento. Pero hay mucho que hacer también en términos de urbanismo sostenible. En esos proyectos de renaturalización que os hablaba antes de la renaturalización de patios, pero que también se está abordando en la renaturalización de entornos municipales mucho más allá de los patios en muchas ocasiones. Y bueno, es una satisfacción ver cómo te dicen desde esos proyectos renaturalizados cómo los usuarios de esos espacios los sienten más suyos solo por esa presencia de de esa vegetación en la que se ha renaturalizado. También es un placer ver cómo vamos avanzando en materia de residuos, aunque también hay mucho que hacer. Y vamos avanzando, por ejemplo, en la incorporación de la fracción orgánica, algo que tenemos en reto a nivel español y europeo en la incorporación hasta el año 2024, incorporando la fracción orgánica en todos los municipios. Y vamos viendo proyectos, por ejemplo, de compostaje comunitario, en el que no solo se incorpora la fracción orgánica, sino que es procesada en el mismo municipio y por lo tanto obtienen compost para sus huertos o para el uso profesional de los residuos orgánicos producidos en ese municipio, ahorrando además el transporte. Vemos cómo en muchos lugares se tiende a trabajar también el agua, algo tan importante y que en los últimos años vemos cómo hay sequías acusadas. Pero no solo la sequía, sino también la presencia de plásticos. Estoy implicado en un proyecto desde el punto de vista artístico, pero que tiene mucho impacto a nivel educativo, que se llama Hasta las gotas, una obra de teatro en la que participo solo en el nivel técnico, pero que tiene un impacto muy importante y que recibimos un feedback muy valioso, en el que nos dicen que aquellos niños y niñas que han sido testigos de esta obra de teatro con la técnica de clown nos dicen cómo ya no necesitan que les expliquemos o que les expliquen sus docentes o sus familias estas problemáticas de los plásticos y basuras que llegan al agua, sino que ya esta obra de teatro pues les ha hecho comprender mucho más fácil y de una manera mucho más profunda y emocional ese asunto y actuar en consecuencia. También podemos ver cómo el clima, la acción por el cambio climático, pues va calando en la sociedad.
Y puedo contaros cómo recibo a través de mi página web pues peticiones de docentes que me dicen: estoy intentando trabajar el cambio climático desde mi centro educativo, he empezado a hacerlo, he empezado a ver, por ejemplo, las aves que hay en mi entorno y cómo les afectan, pero quiero trabajarlo más allá. Y te escriben diciendo que necesitan ideas. Eso supone que es una satisfacción, ¿no? Porque supone que hemos conseguido algo. Hemos sensibilizado a la comunidad docente y ahora te piden que hay que estar ahí para responder y hacer, trabajar más en este ámbito. Pero también en la producción y el consumo sostenibles, localizando procesos, ¿no? Siendo como, por ejemplo, vemos en distintas zonas, os contaba antes, esa escuela de alcaldes, ¿no? En la que dinamizaba distintas ideas para transformar espacios, estos municipios pequeños, en municipios más sostenibles. Y aquella la realizábamos en comunidades, en zonas mineras, y salían ideas que ya empezaban a tomar forma, en la que confluían proyectos de reforestación con un proyecto de aprovechamiento de recursos locales, como por ejemplo la castaña, ¿no? La que tenemos, esos castañares que tenemos en distintas zonas de Castilla y León, y cómo podemos acompañar esos procesos para que esa reforestación se utilicen con esas variedades locales y que además sirvan para la recuperación tanto paisajística como ecosistémica y económica de esas zonas mineras. Tenemos mucho que hacer en términos ambientales. También me motiva a trabajar en esto por las personas. Las personas son otra pata de la sostenibilidad. La sostenibilidad, desde luego que es ambiental, pero las personas son protagonistas, son los miembros de la sociedad que gestiona ese medio ambiente. Y desde luego son los actores y los agentes en cada una de las acciones que tenemos que acompañar, modificar, provocar esos cambios ecosociales. Y también es satisfactorio trabajar con personas. Trabajo, por ejemplo, como os decía, en proyectos de facilitación de participación, ¿no? Esos proyectos participativos. Os hablaba antes también por ejemplo, de ese proyecto activo de la renaturalización de patios. Proyectos en los que me dicen: ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo 65 centros educativos en algo tan complejo como qué página web queremos crear para compartir estas experiencias? ¿Qué formato le damos? Bueno, puedo hablaros de cómo me decían al final de la primera sesión: ostras, es que hemos conseguido en poco más de hora y media tener algo con lo que empezar a trabajar. Y es un proceso participativo que podemos gestionar y en el que podemos ayudar a todas estas personas. Pero también en proyectos de transformación. Y cuando hablo de transformación de realidades. Por ejemplo, también con centros educativos, en ese sello ambiental Centro Educativo Sostenible. En ese programa MOAI, que os comentaba antes, ese programa de acompañamiento a estos centros, en el que conseguimos a veces no solo mejorar, sino incluso crear desde cero programas de educación ambiental en el que todo un centros a veces de 70 o 100 docentes puedan estar colaborando conjuntamente con el mismo programa de educación ambiental. Y transformemos realidades. Por ejemplo, también desde el programa de gestión ambiental. Me contaba una docente que desde que implantaron este programa de gestión ambiental habían conseguido reducir un 40% las emisiones o el consumo de electricidad. O incluso que habían conseguido detectar una fuga de agua que no habían conseguido porque no tenían una sistemática para hacer la lectura de indicadores en cuanto al consumo de agua. También en procesos formativos, ¿cómo no? En esa escuela de alcaldes en el que un alcalde me decía: llevo 15 años viniendo a este programa y hoy me quedo con una de las cosas que ha dicho y la vamos a realizar. Cuando alguien te dice esto, sabes que tu acción se va a multiplicar, porque no solo has convencido a un alcalde o a un director de un centro educativo, sino que eso va a afectar a las 400 personas que viven en ese municipio o a los 1000 alumnos que tiene ese centro educativo. O cuando alguien te dice: en el curso que hicimos, ese curso de reconexión con la naturaleza, recursos y herramientas de educación ambiental, me motivaste. Y a partir de entonces, todos los años, saco a mi alumnado al aire libre. Y cuando uno sabe que ese es el factor principal para que un alumno en su vida posterior desarrolle actitudes proambientales, sabe que en cierto modo estamos cambiando el mundo. O por ejemplo los proyectos de interpretación.
Cuando instalamos la cartelería en un centro, a veces me acerco a esos lugares y observo. Un día observé a un hombre que estaba mirando uno de los carteles que habíamos puesto en uno de los puentes que cruzaba el arroyo que cruzaba, como digo, este municipio. Ese cartel iba sobre las aves que le acompañaban en ese entorno. Después se enteró de que yo había hecho ese cartel y ahora me para por la calle a enseñarme las fotos que le realiza cuando puede a las aves que se encuentra paseando por ese entorno y por ese lugar. Como os digo, las personas son una de las motivaciones, por acompañarlas, porque son una pieza fundamental y porque trabajar con ellas es algo plenamente satisfactorio en este emprendimiento. También hago esto por mí mismo y por una sostenibilidad económica, desde luego. En esto trabajo por un objetivo. No solo consigo el arroz, como decíamos al principio, también consigo las flores, también consigo un porqué. Lo hago por una experiencia vital, porque a la vez que estoy consiguiendo mi modo de vida, también estoy pasando todo ese tiempo en un emprendimiento. Se pasa mucho tiempo en cualquier trabajo, ¿verdad? Pero desde luego en un emprendimiento necesitas invertir bastante tiempo y hay que pasar dificultades, cualquier trabajo desde luego y cualquier emprendimiento más. Pero en esas dificultades las pasas haciendo algo que te gusta y algo en lo que consigues un objetivo, trabajas por un bien mayor y eso te hace sentir bien. Desde luego, con este trabajo, con este emprendimiento, no llegamos a formar parte de ese 1% más rico del mundo. Tampoco lo intentamos. Pero tampoco es un emprendimiento en el que se requieran grandes dosis de inversión. No es un emprendimiento digital con esos grandes periodos de carencia que pueden prometerte grandes retornos o grandes ruinas. Yo quiero proponeros una versión diferente a la de la startup. Os propongo la versión de una pequeña y mediana empresa, un emprendimiento en el que trabajes a nivel local por objetivos globales con una sostenibilidad en tu vida, en tu entorno, con las personas y con tu medio ambiente. Se puede hacer. Y este emprendimiento además es, como podríamos decir, muy líquido. No se necesitan grandes costes de inversión ni tampoco grandes costes fijos o de instalaciones, generalmente. Y por lo tanto es un emprendimiento muy líquido y muy adaptable. Te podrás adaptar fácilmente a los devenires de las situaciones económicas o en los cambios de tu cliente objetivo, sea cual sea. Y por lo tanto hay una motivación personal, porque puedo pasarlo bien y porque puedo adaptarme a lo que venga y porque no estoy arriesgando grandes capitales que quizá no tengamos, ¿verdad? Por lo tanto, hay una motivación personal y una motivación de sostenibilidad económica, y que lo hace posible. En conclusión, quizá no haya que elegir entre alimentarse y ser feliz. Quizá podamos encontrar en nuestro trabajo nuestra forma de conseguir el arroz, nuestra forma de conseguir lo que nos alimenta, de mantenernos, pero también nuestro porqué. También podemos encontrar en nuestro emprendimiento una significación de lo que hacemos, que signifique algo, ¿no? Podemos buscarlo y de hecho tendremos que buscar cada día ese equilibrio. En un emprendimiento necesitamos ir consiguiendo cada proyecto y en cada proyecto podrás poner tu impronta. Algunos vendrán definidos, pero otros podrás definirlos tú. Esa es una de las ventajas del emprendimiento, que puedes proponer formas de resolver esos problemas y por lo tanto aquellas formas que te resulten más motivantes personalmente. ¿Cuál es tu experiencia vital cuando trabajas? ¿Qué es lo que quieres vivir cuando estás dedicándole tanto tiempo que dedicamos en nuestro día a día a nuestro aspecto laboral? ¿Qué es lo que queremos vivir? Yo lo estoy encontrando en este emprendimiento en medio ambiente, trabajando por la sostenibilidad del planeta y de las personas. No nos vamos a engañar, no todo son facilidades. También existen muchos altibajos, pero cuando puedes encontrar tu sostenibilidad económica y también ese motivo por el que levantarte por las mañanas, cuando tienes que levantarte al trabajo, entonces has ganado algo. Ya no solo has ganado dinero, ya no solo has ganado ese arroz, también has conseguido tener esas flores, que crezcan esas flores en tu huerto para que sean polinizadas.
y que polinicen también aquello que recoges. Queda mucho por hacer en términos ambientales y mucho por hacer para provocar los cambios ecosociales, para gestionar esos cambios, y existen recursos puestos a disposición para hacerlo. Existe una oportunidad entonces de negocio, una oportunidad para el emprendimiento en medio ambiente, social y cultural. Mi mensaje aquí es que no es fácil, pero sí se puede y sí compensa hacerlo. Así que os animo al emprendimiento en medio ambiente, el emprendimiento en lo social y lo cultural, para trabajar por las personas y por el planeta. Sí se puede.